Sí. A ver, ¿Qué te parece? ¿alguna de las cosas que pasaron? A verga. En la legislatura provincial, después de 5 horas de debate aproximadamente, se aprobó la ley que adhiere al régimen de incentivo de grandes inversiones. 21 votos favorables, 14 votos en contra. Teniendo en cuenta la cantidad de votos obtenidos por el primero de los despachos, se considera aprobado en general el proyecto de adhesión al RIGI. Pasamos a continuación al tratamiento en particular del proyecto. Aunque le ponga azúcar, la política tiene sabor a cemento. Todos queremos la revolución, pero ¿quién le dedica un momento? Prometen en calidad de juzgados en nombre del pueblo examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa. Y jamás estuvo en riesgo la educación pública, incluyendo, por supuesto, a las universidades. En el caso de tener, perdón Manuel, si tiene sanción definitiva, ¿cuál va a ser la decisión del gobierno? El presidente tiene en claro que todo lo que vaya en línea con destruir el equilibrio en las cuentas será analizado su veto. Todo lo que se considere que no, por supuesto que se respetará la decisión del Poder Legislativo. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas, Gustavo Cerati o Charly García, grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. ¿Te puedo decir unas palabritas simplemente? No, sin palabras. Porque Diego contaba de que le llamaba la atención que a la mamá le dolía siempre, todas las noches le dolía la panza. Decía, mamá, come, no, me duele la panza, coman ustedes. Con este gobierno que tiene un vocero que es tan perverso de gozar en dar la noticia, que goza cuando anuncia despido, que goza cuando anuncia que no le entrega la mercadería a un comedor, que goza cuando anuncia que hay un pueblo que sufre. No va a entender qué es lo que es tener hambre de verdad. El olor de panza que se produce en un momento, ese vacío. Sentí que la panza es como si fuera una latita de coca que se vacía y que se empieza a retorcer. Muy preocupado por el estado de situación en la que nos encontramos los trabajadores de Nuclearéctrica, ¿no? La empresa estatal que obviamente opera las centrales nucleares del país, con el tema del intento de privatización a través de la ley base y hoy que lo materializado con los decretos que van sacando, ¿no? También se mete el desfinanciamiento de la empresa y se mete con los salarios que ya venimos sosteniendo a la baja desde hace unos cuantos meses, digamos. Estamos atravesando una situación difícil. La actividad económica está bastante deprimida. La inflación mensual, que nos ponemos contentos, es mayor a la inflación anual que tienen muchos países. Y la pobreza registra valores escandalosos. A la vez, numerosas empresas padecen por la falta de ventas y muchos asalariados hacen malabares para llegar a fin de mes. Pero pese a eso, tengo la convicción de que los argentinos estamos haciendo progreso sustantivo. Me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo. Todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Hemos emprendido un plan de reformas que es el más ambicioso de toda la historia argentina. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Yo, la verdad, no me es acuerdo. que milagros no puedo hacer. El programa de reformas más grande de la historia argentina se hizo en la década de los 90 durante el gobierno de Carlos Menem. Soy amigo de todos y no tiene nada de malo que yo me fotografíe con Yuyito González. Ustedes dicen Yuyito, yo digo simplemente Yuyito. ¿Confirmamos romance con el Jabo? Con el Jabo. Y confirmamos romance, sí. Confirmamos romance, chicos. Habemos primera dama. Somos novios. ¡Ay, muy bien! Sí. ¿Estás de novia? Estoy de novia. Están al lado, me imitan todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué miras? ¿Viste la casualidad? Olvida el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. O yo. ¡Qué criatura estúpida! Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a mi ley, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en un baúl, que cobré $4.500 por un trabajo que me consiguió él,
por supuesto. Que el señor de 65, que conté una anécdota muy linda, era él. Que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata por él. Estas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada, quedarme a almorzar después de grabar una entrevista. No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen. Lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad. Si tocan a una, tocan a todas, decía la conchuda. ¡Ah! Pero como el golpeador es peronista, entonces te quedás muda. Doble moral, el forro de gelatina y vos también pelotuda. La gente te tiene asco, Depósito. De eso no tengo duda. Es curioso, pero en este momento, todos saben que yo no soy feminista, ¿no? Pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer. Van a ser 2 años que se intentó matar a la vicepresidenta de la Nación y no es un tema de agenda. Es más, te diría que ni siquiera es un tema que probablemente esté en la cabeza de muchos militantes del campo nacional y popular, ni siquiera de la sociedad en su conjunto. Pedirle a toda la gente que se siente alguna identificada que nos ayude a instalar este tema. Simplemente reiterar una vez más que este juicio es un juicio a los autores materiales del hecho. Faltan los autores intelectuales, faltan los financiadores. Lo que yo considero el partido judicial protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los 3 autores materiales, pero no a los ideólogos, a los financiadores, y creo que esto, más que un reclamo mío, debería ser una deuda que tiene que saldar con la democracia, y creo que con toda la gente que cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y que no puede ser refugio de gente que piense que la política sirve para matar, para estigmatizar. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa esto se quiere someter. Me encanta, me encanta. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Sobre todo usted, San Paolesi, que yo lo conozco, tiene una lengua karateca como la Juan. Cuántas cosas, ¿no? Todo mezclado. Lo que pasa en las redes, lo que pasa en la vida real, lo que pasa en la política, ¿no? La violencia, la crueldad, la ignorancia, la estupidez. Bueno, digo yo, no sé. Está Oscar Pedro Rivero Sí. con nosotros. Ah, está en pantalla, me va entrando ahí. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. Bien. Trato de estar bien siempre. ¿Qué opinas de lo que acabas de ver? Bueno, sí, es como decía acá Mauricio, es una colección de fenómenos aislados que, correlacionados entre sí, pareciera ser un collage elaborado para confundir, para producir angustia, náusea y pérdida de la conciencia. En rigor creo que ese es el propósito. La idea del anarquismo es esa, el anarquismo es la caotización. Creo que el gran desafío es superar esa manera de construir la realidad, porque en tanto que se está caotizando la cultura y la visibilización que tenemos del mundo en forma simultánea, sistemáticamente y coherentemente hay un proceso de apropiación de los recursos materiales que están paulatinamente siendo apropiados por grupos de poder. Es decir, que mientras estamos mirando esa incoherencia aparente, ese cuadro, digamos, dantesco que genera un estímulo a los sentidos, al mismo tiempo que angustia, al mismo tiempo que genera ira y desinterés así de decir basta, no quiero saber más nada. A la vez hay un proceso sistemático que se viene dando desde hace muchísimos años en la Argentina, que es un avance ininterrumpido de sectores de poder que van paulatinamente cumpliendo con sus planes estratégicos, que es la apropiación de los recursos estratégicos, valga la redundancia, del Estado, de la nación y de la economía, a saber el petróleo, a saber
la hidroeléctrica, a saber las empresas distribuidoras de energía, a saber los recursos naturales en sus diversas formas. Y esto va a ir generando una realidad cada vez más injusta, porque imagínense ustedes que todos esos resortes que siempre se han pensado en términos de la clásica doctrina de la intervención del Estado, en poder del Estado, porque deben quedar en poder del pueblo. Es decir, el Estado no es algo que está fuera, o no debería ser algo que esté afuera del pueblo, sino que es el pueblo organizado a través de sus representantes en un contexto democrático, quien procede a ser el titular de ese recurso que viene a ser estratégico, por cuanto que quien se lo apropia tiene un tremendo poder, y ese tremendo poder provoca un desequilibrio entre las relaciones humanas de los miembros de una sociedad. Y si usted es el dueño de todos los medios, me queda muy poco margen a mí para tener libertad de opinión, y así ocurre con todo. Entonces lo que está pasando es eso. El mercado se va oligopolizando y monopolizando independientemente de la política. Eso es independientemente de los gobiernos, independientemente de las distintas fases históricas. Bueno, hay un proceso ininterrumpido desde el surgimiento del capitalismo hasta ahora. Y a la vez, si esos recursos estratégicos se los va apropiando esos monopolios, esos oligopolios, bueno, directamente la democracia está absolutamente en peligro, y la libertad de las personas, de hecho, ya hace mucho tiempo que se ha perdido, porque aunque parezca que tenemos libertad, en realidad, ¿qué libertad puede tener una persona que no tiene para pagar los servicios eléctricos o echar combustible al auto? O sea, esa discusión que se dio en el principio del siglo XIX está zanjada, o sea, desde el punto de vista teórico. Lo que pasa es que acá no importa la teoría, acá lo que importa es una práctica de dominio que está respaldada por poderes fácticos que el Estado y la política y el pueblo no han sabido contrarrestar, ni siquiera eliminar, estamos hablando de contrarrestarlo. Bueno, hacías referencia a esta cuestión de este crecimiento de la desigualdad, ¿no? Esta cuestión de los monopolios, los oligopolios y todo lo que están presionando para quedarse con los recursos naturales tales como el litio, el petróleo, el cobre, el oro, el agua, el litio. El litio hoy es la niña bonita, es lo que va a venir ahora en este proceso de RIGI, es para eso. Bueno, se me venía justamente eso a la cabeza, la cuestión de justo en el día de hoy se aprobó, hoy o ayer se aprobó fue. Ayer, jueves, se aprobó en diputados en la provincia de San Juan la ley de RIGI sanjuanino, digamos, que adhiere a la ley que se ha aprobado a nivel nacional. Que es un saqueo, hay que decirlo lisa y llanamente. O sea, es un saqueo. Bueno, eso, ¿es un saqueo? ¿Qué dice la ley? ¿Qué hay ahí? Nos preguntábamos hoy con Mauricio, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en esa ley muy sencillo, que genera que hoy un diario publique la cara de todos los diputados que votaron en contra como si se tratara de traidores a la patria, el diario Guarpe hoy, ¿no? Que son totalmente funcionales a unos pesos que probablemente le ponga alguna empresa, o que pretendan ellos a partir de ahí tener una publicidad. Esos son los juegos de los distintos sujetos en base a intereses egoístas, y eso es lo que va configurando el día a día de la realidad. Lamentablemente nadie lo puede impedir, pero a la vez hay que identificarlo muy claramente para saber con quiénes estamos y quiénes están enfrente. Acá, a ver, la economía, la realidad material de la vida sería, que es inevitable. Perdón, acá, antes que decía, ¿cuál ha sido el rol también del peronismo, del campo nacional y popular, digamos, también? Bueno, en esto el RIGI también. Hay errores, pero digo, nosotros no somos culpables. Yo me incluyo en el peronismo, yo he militado de toda mi vida en el peronismo, he acompañado en la medida de mis posibilidades a los distintos
momentos de la historia del peronismo, no me siento ni protagonista principal ni dueño de nada, sino simplemente una persona más de los millones de personas que ha aportado allí en la construcción de esa idea y de ese movimiento, y tengo desde siempre un espíritu crítico. Ahora, convengamos que no se le puede echar la culpa de todo lo que sucede en la vida al peronismo. O sea, la realidad excede a un partido político, excede a un dirigente, excede a un estamento social. Es un conjunto de articulaciones, combinaciones, relaciones de sistemas, de subsistemas y de actores colectivos e individuales. Entonces, si nosotros vemos esa heterogeneidad, se nos empieza a aclarar el panorama. ¿Cuál es el tema? Que acá, como usted bien lo dijo, hay una sociedad que tiene una visión totalmente equivocada de las cosas. ¿Cuál es el motivo por el cual se ha configurado una visión equivocada de las cosas? Hay muchas teorías. De toda la vida se dijo que estas sociedades eran sociedades híbridas que se habían generado a partir de procesos de inmigratorios, de combinaciones que habían provocado una riqueza cultural por un lado y por el otro lado algunas carencias, a saber, la falta de integración, por ejemplo, la falta de conciencia nacional, la falta de un espíritu que tuviera en claro la identidad colectiva y la visualización del contexto general de las cosas desde un lugar particular. Es como cuando yo no tengo identidad, o sea, no tengo una personalidad o no tengo una subjetividad clara respecto de mí mismo, me diluyo, digamos, en todas las otras diversidades del resto de la realidad de la cultura y del mundo. Lo cual puede ser espiritualmente por ahí enriquecedor, pero políticamente es todo lo contrario, porque nosotros no podemos no defender lo propio, porque al no tener conciencia de lo propio, no tener una idea nacional, tanto el ciudadano como el dirigente, porque acá todo el mundo habla de que los dirigentes son ladrones, son corruptos, de que han robado, lo cual en gran parte es cierto, pero acá cualquier persona normal que llega a un cargo hace lo mismo. Entonces no hay una ética de la sociedad y una no ética de la clase política, digamos, porque la clase política en la Argentina, teniendo en cuenta que es un sistema absolutamente democrático y abierto en ese sentido, que hay distintos sentidos de donde nosotros lo podemos ver, ¿por qué es abierto? Porque, bueno, cualquier persona, cualquier individuo que ha participado ha tenido más tarde o más temprano un cargo, ya sea legítima o ilegítimamente, en el sentido de que no ha sido probablemente la persona más indicada para ocupar el cargo. Bueno, vos estás hablando de pequeñas situaciones, digamos, que la gente ha ido viendo. Y bueno, y todo eso genera la realidad, no hay un momento de nacimiento de este proceso. Milei es un tipo que viene siendo muy simpático, muy atractivo, muy marketinero, muy protagónico desde antes de que lo subieran a los grandes medios hegemónicos. Es decir, los medios hegemónicos lo que han hecho le han dado cuerda, digamos, y lo han utilizado, si se quiere, en términos estratégicos, por cuanto que visualizaron que era un sujeto que decía lo que ellos quieren escuchar y a la vez tenía un potencial electoral. Pero ese potencial electoral él lo ha construido en el llano, lo ha construido en las redes, lo ha construido haciéndose eco de una discursividad que era preexistente a él, que estaba en la sociedad y que se viene generando en el devenir de la vida nacional desde hace mucho tiempo. Yo he estado estudiando todos estos procesos y hay mucha literatura muy secundaria, quizás a la hora de ponerlo en la primera plana, pero literatura muy interesante de los procesos de derechización en la Argentina que se vienen dando en las grandes provincias fundamentalmente desde hace bastante tiempo en forma simultánea a los procesos de avance, digamos, de lo que han sido las teorías y las visualizaciones más progresistas o más combativas.
Y eso se ha ido viendo en distintos indicadores, a saber, el crecimiento de la cantidad de afiliados de partidos liberales, la presencia de personas que antes tenían un cierto anonimato en actos públicos, en actividades sociales, el nacimiento de un sinnúmero de instituciones que van a coadyuvar, digamos, a la propagación de las ideas neoliberales, etcétera. Y Milei tiene, por ejemplo, hay un ejemplo concreto, en plena pandemia tiene un récord en el libro Guinness de cantidad de personas que asistían a sus charlas en las redes, cuando las dictaba charlas sobre economía juntamente con una directora de una radio en Colombia, digamos, que también era de ideas libertarias, que es conocida para ese colectivo libertario o partidario de la destrucción del Estado. Bueno, y lo que está haciendo ahora es lo que él prometió y que la gente lo apoyó, y fueron 3 elecciones, fueron las PASO, en donde ganó, en la elección general que no ganó, pero que sacó la misma cantidad de votos, y la elección del balotaje. Y ese apoyo que usted dice de que la gente en las encuestas indica que sigue apostando por él, es porque hay una convicción, es lo mismo que recién había, ustedes mostraron un dirigente de la Cámara de Comercio en ese Consejo de las Américas, que dice, está todo mal, pero yo tengo fe de que esto va a continuar, estoy convencido, dijo. ¿Y eso por qué? Y porque la clase empresarial argentina, la Cámara de Medianas Empresas, que después salen a pedir ayuda, ellos han hecho público su apoyo al programa de ajuste. Están convencidos de que la causa principal de los problemas de Argentina es el Estado, y que es una secretaría, es un ministerio, es un empleo público el problema, ¿bien? Y por lo tanto están convencidos que eliminar todo eso va a generar automáticamente condiciones favorables para el desarrollo de la Argentina. Y esa idea está ahora, está dentro del peronismo, está muy fuerte dentro del peronismo, está dentro del schiarettismo, está dentro en su momento del masismo, porque Massa hizo una modificación, una transformación, pero finalmente también sus economistas, sus expositores, está dentro del radicalismo totalmente, y está más allá de las fuerzas políticas formalmente constituidas. Y ni hablar en los ámbitos de la ciencia económica, los consejos profesionales de ciencia económica, las universidades de ciencia económica, las cátedras de macroeconomía. Siempre es este discurso de la comparación del Estado con la casa, de que si se gasta más como en la casa, lo cual es una reducción. Yo le pongo un 0 a cualquiera que diga eso en un examen, no se recibe, porque comparar, imagínese usted, comparar un grupo familiar con una institución como el Estado, que tiene una complejidad. Lo están haciendo ahora otra vez. Ontológica, una complejidad. Bueno, es que eso siempre ha estado. El menemismo, yo vengo del peronismo, y todo el peronismo aplaudía a Menem, porque ahora se han olvidado. Yo no estoy echando culpas, porque las relaciones de fuerza, cuando se conforman también en la política, es muy difícil jugar en contra, vamos a decirlo así, ¿no? Es fácil hablar y contraponer cuando uno está en un lugar probablemente externo a los espacios de poder, pero no está. Son consensos colectivos, son momentos en el que la conciencia se constituye en una unidad, en este caso contraria a los propios intereses de la nación. Y luego, como la objetividad de la realidad es ineludible, deviene necesariamente la fase del arrepentimiento de todo esto. Pero eso va a pasar cuando tenga que pasar, y le aclaro que en el medio va a quedar destruida la Argentina, y lo peor de todo, que va a quedar más concentrada la riqueza, porque la riqueza no se deconstruye. Yo lo decía ya en la década de los 90. Terminó el gobierno de Menem, sí, pero
la empresa eléctrica de San Juan no es del pueblo sanjuanino. El Banco de San Juan no es del pueblo sanjuanino, ni con Kirchner, ni con Uñac, ni con Gioja, ni con nadie. Priorizaciones se cristaliza, sí, claro. el orden jurídico cristaliza las instancias. Entonces lo que está pasando acá en la legislatura era obvio, y lo iban a aprobar, cuanto más que además ya está aprobado, porque vamos a decir la verdad, la adhesión de la provincia es una práctica relativa, porque la norma genera derechos en términos de los inversores, independientemente de que la provincia adhiera, porque es una ley nacional, porque son derechos que le corresponde al Estado Nacional legislar. Por lo tanto, a la provincia sí le queda, para mí, si hubiera creatividad, que también falta creatividad, si hubiera creatividad, se podría aprovechar eventualmente que hubiera esa supuesta inversión atraída por estas tremendas ventajas al capital, podría eventualmente ponérsele condiciones. Hay obras públicas que se pueden exigirle a las mineras que la financiamos todos nosotros. Que la financien, cosa que no se hace vulgarmente. Escuelas de formación de trabajadores de alta calidad en minería para que nosotros integremos los planteles de los trabajadores de esa, no los servicios, estamos hablando de la primera línea, que es el trabajo minero, el trabajo propiamente minero. Financiar una formación de esa índole, ir configurando, digamos, instituciones que vayan pensando en que nosotros pudiéramos entrar en el proceso de la comercialización del oro desde San Juan, ¿por qué no? Y convertirnos en una... De refinería. Por ahí una refinería en principio es más difícil, pero sí, por ejemplo, que quede una porción de esos metales y que nosotros los podamos trabajar acá, en orfebrería, en hacer joyería, etcétera. Incluso se aprobó una ley que nunca se le dio bolilla, que la presentó la diputada López de Abarca, y así hay un sinnúmero de cosas que acá no se conversan. Lo único que les importa es a determinados proveedores vender los servicios básicos a las grandes empresas, y a la empresa lo único que le importa es poder sacar el oro sin tener que, o los minerales, cualquiera sean, sin tener que pagar retenciones y sin tener que pagar impuestos. Eso es lo que les importa, digamos, a los grandes grupos, porque también es entendible, porque los grandes grupos, digamos, recaudan los fondos en el mercado financiero, y los ahorristas en el mercado financiero la ponen donde obtienen mayor rentabilidad. Entonces eso también hay que entenderlo. Este capitalismo no es el de una persona en particular, es de un conjunto de ahorristas que están diseminados en distintas partes del mundo y que compran y venden a través de los brokers las acciones o los títulos en vistas a la rentabilidad que esas empresas van a generar eventualmente. Me dejaste re tranquilo. Buitre financiero. Con todo lo que decís. Y los intermediarios son los buitres, digamos. Algunos son buitres. Estoy pensando, digo, porque esto que vos decís, estas puntas que tirás, estas ideas que tirás respecto de cómo podría ser el funcionamiento de la extracción o la minería de aquí a 30 años, ponerle para San Juan, haciendo un aprovechamiento diferente que no sea solamente que deje 4.000, 5.000 puestos de trabajo, 7.000, 10.000 los que deja, digamos, pensarlo desde otro lado, desde otro lugar. Son ideas que, bueno, por empezar son zurdas, como dice Adorni, y siguiendo que pareciera que la sociedad está encaminada en un proceso que no va a ser tan cortito como explicar este tipo de cosas. No, eso lo hemos charlado, es un cambio de era, un cambio de época. Sí. Esta es una nueva etapa histórica, tiene que ver a su vez con el capitalismo hipertecnológico, porque todos estos insumos que se extraen, digamos, de la naturaleza hoy tienen valor porque son insumos de la tecnología, de las redes,
los celulares, nosotros acá estamos usando todo lo que es el avance de la tecnología. Entonces son procesos que concurren. La tecnología no evoluciona porque sí, evoluciona porque se desarrolló la ciencia y la técnica. A su vez, la tecnología genera demandas de determinado insumo. Eso, a su vez, impacta en el tipo de industria que es la que se va a necesitar, el tipo de trabajador que se va a necesitar. Y, consecuentemente, luego, ¿dónde están esos recursos? Y ahí va el capital. O sea, Elon Musk no se junta con Milei, lo mismo que Zuckerberg o todos los CEO de los grupos de la alta tecnología, de las plataformas, etcétera, del capitalismo en plataformas, sino porque están viendo que la Argentina va a ser un gran proveedor de insumos para ellos. Y entonces eso de que tiene Milei como idea de hacer un parque industrial para polo que tecnológico se de la inteligencia acá artificial en la Argentina, que ha ido a proponerlo, por eso ha hecho varios viajes a Estados Unidos, entre otras cosas. Es por eso, es porque realmente es parte de un modelo. Ahora, ¿eso lo inventó Milei? No lo inventó Milei. Eso está ya de hace rato circulando en la inteligencia artificial iba a salir. Ha coincidido todo. Ha coincidido Milei, ha coincidido la inteligencia artificial. Tiene más o menor penetración según quien esté gobernando un país también, ¿no? Porque, vos le abrís la puerta. Fue lo mismo que con Menem. Yo viví ese proceso porque yo estuve en la interna Cafiero-Menem y nosotros estábamos con Cafiero y Menem ganó. Siempre he estado donde hemos perdido, le aclaro. No porque no supiera que iban a ganar los otros, sino porque es una cuestión de coherencia intelectual. De convicción. Y bueno, y ahí se sabía que Menem iba a abrir la economía y lo que iba a significar. Y eso conllevó a que vinieran los supermercados, vinieran los diferimientos, ¿se acuerdan? Todos esos procesos. Sí. Bueno, y eso va produciendo cambios. Las telefónicas, los oligopolios, la puerta de los oligopolios. La FJP, se fue cumpliendo paulatinamente toda la dinámica que estaba. Y muchas de esas cosas, los shopping, a la gente le gusta, lo ven en Chile, lo veían en Chile, lo quieren acá. El modelo chileno es un paradigma que lo tenemos ahí al lado. Esa es la sociedad que ellos quieren. ¿Cuál es la sociedad que quiere la clase media? Es esa. Cuando viaja le encanta ir al shopping, le encanta cambiar el auto. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a Chile en la década de los 70 en un Peugeot 504 y entraba a las autopistas, eran todos autos japoneses. y acá en Argentina no conocíamos los autos de semejante tecnología. Y todos queríamos y apetecíamos eso. Y bueno, cuando viene la apertura, cuando se producen esos procesos, generan entusiasmo. Me acuerdo también las colas que se armaban para ir al Hiper Libertad a comprar los hornos microondas. Las cajas de herramientas. Claro, las cajas de herramientas. Los termos. Éramos como los cubanos que nos habían abierto, porque las dictaduras eran economías cerradas. O sea, la dictadura tenía a Martínez de O que abría la economía para la exportación de los productos agropecuarios, que es lo único que les importa, digamos, a la oligarquía de la pampa húmeda. No sé si ustedes se habrán dado cuenta. La oligarquía de la pampa húmeda, lo único que le importa es la exportación de los productos primarios y que no le pongas retenciones y que hagas un tipo de cambio único. Luego se han diversificado. Los excedentes de esos recursos han salido de la industria alimentaria y han entrado en energía, porque la energía son las grandes inversiones contemporáneas. Y bueno, y en esa época la economía era cerrada porque los militares querían proteger la industria militar, etcétera, no desmantelaron el Estado. De hecho, los propios militares son empleo público, digamos, o sea, viven del sueldo del Estado. Sí, claro. Y el armamento y todo es del Estado, por lo tanto, protegieron en gran parte al Estado. Y en cambio Menem desarmó todo, ni siquiera a los militares, porque recordemos que las Fuerzas Armadas no hubieron inversiones, desmantelaron el armamento que se había generado de innovación, separaron la industria y se reventó la industria de las municiones. Los indultos a los genocidas, bueno, muy parecido a lo que... Claro, eso es lo político, pero digo, en lo económico, Menem no respetó ninguna cuestión y se incorporó con la pretensión de incorporarse a la globalización. ¿Ves? Esto es igual.
ahora es lo contexto, mismo. pero en Es un una contexto- vuelta de tuerca acorde con la nueva Claro. etapa histórica. Ahora, La única que se repite es Yuyito González, porque el Claro. contexto internacional, mundial, global es está distinto, totalmente ¿no? desactualizada, por Claro. otro lado, vamos a Mire, decir así. Como arranqué al comienzo, se hemos vuelto al 90 lo dicho. Claro, No, pero acorde con una nueva demanda tal cual, histórica tal que cual. nos va Y a me gustaría que interpelar me- a los gobiernos populares también. Porque tampoco Sí. los gobiernos populares se han podido sustraer de esto. Esto es lo que quiero aclarar también. No se ha podido sustraer porque nosotros con el modelo clásico, que ese también es la factura que nos están cobrando, generamos inflación en el último año. Y esa inflación dio también lugar a que ellos ganaran las elecciones. Y no tuvimos políticas antiinflacionarias. Y no tuvimos un modelo alternativo para generar desarrollo sin desequilibrar las cuentas públicas. Entonces, también nosotros tenemos que hacer un aprendizaje y tenemos que enfrentar la nueva etapa histórica con nuevas propuestas, en donde en materia económica generemos además un modelo que pueda ser factible, porque vamos a decir la verdad, ante esto nosotros cada vez perdemos posiciones en el mundo más distantes, somos más débiles, somos más vulnerables, somos más invadibles, somos un país que al lado de Brasil, por ejemplo, hoy se va a incorporar Brasil a las élites de los países de emergentes a nivel mundial. Nosotros no, cuando durante muchos años hemos tenido hegemonía respecto de Brasil, en materia económica, cultural, militar, etcétera. Y lo propio ocurre con México. Entonces, Argentina hemos hecho mal las cosas, había una combinación y hay una sociedad que está confundida. Entonces, yo diría que hay que empezar a resolverlo al problema desde la política. Hay un problema político, no sabemos quiénes son los dirigentes del siglo XXI, digamos. Hay una generación, que es la generación de los 70, que se está jubilando, que ha tenido un protagonismo, que ha hecho lo que ha podido, y hay una nueva generación que arrancó mal, digamos, que no entiende lo que está pasando. Somos nosotros, parece. Que se eso. quedó, y en alguna medida, algunos de nuestra generación los sí, que hacen diría que política, digamos, estamos hablando, de una generación intermedia, salvo algunos sectores que están mostrando alguna idea alternativa, en general no muestra capacidades para enfrentar esta complejidad. Mirá, ¿y conoces algo de lo que está sucediendo dentro de algún sector del justicialismo en la provincia de San Juan? ¿Qué se está barajando ahí? ¿Qué se está cociendo? ¿De qué se habla ante la proximidad también de las elecciones, ¿no? De la designación de la elección de autoridades también en el peronismo? Eso da para otro programa. Yo creo que también No, pero- la gente está pensando, pero me lo obviamente, pero la me lo gente está podés pensando el año que sintetizar viene. Eso está claro. Que Pero está pensando pará, el año en que 30 viene. segundos, así, Bueno, dale, algo dale. que nos Usted quiere tire un todo. par de cosas. Siempre a ver si- aprovechándose de Yo lo buscar. que veo, a ver, una opinión muy personal, yo no tengo información, yo milité alguna vez, después dejé de militar, y sí trato de observar y ver y hablar con gente que conoce algunas cosas, pero lo que veo que el camino que se está adoptando es unirse, unir ¿A quién? unir las estructuras. Pero acá yo quiero hacer una pausa. Yo creo que hoy hay una crisis de los partidos, la insatisfacción social, las demandas sociales están por encima de los partidos. Interna sangrienta. Claro, y la lógica puramente partidista, lo que pase ahí le importa solamente a los dirigentes que están ahí y que tienen cargos o que tienen expectativas legítimas de constituirse el día de mañana en referente. Pero esas referencias no van a ser posibles si no hay un planteo, porque hay una disconformidad, hay una insatisfacción y una pérdida de credibilidad tan grande que no va a ser posible salir así como así Tan en una rápidamente, elección, claro. en una elección normal, porque porque los indicadores están negativos, uno los indica y ya con eso concita una simpatía por exclusión. No va a ser así. No es así ahora, ni va a ser así el año que viene, ni en el 27. Acá se va a salir con un proyecto nacional alternativo, con un planteo claro de qué pasó, por qué no va a volver a pasar y por qué lo que está sucediendo
es un fracaso absoluto. Y eso hay que construir un discurso muy coherente, muy sensato, muy sostenido y que movilice básicamente a las personas que están observando esto en un estado de pérdida de credibilidad, porque además va a haber, como ustedes bien dicen, que ya hay muchísima pobreza y la pobreza genera desesperación y la desesperación va hacia un lugar que siempre es el peor de todos los lugares, el lugar de la explosión, del caos, conflicto, de la angustia, del caos, claro, que puede ser capitalizado, como de hecho siempre ha sido así, por los sectores más ultra reaccionarios de la sociedad. O sea que se puede ir hay todavía varios infiernos posibles más allá todavía. Así como está también la posibilidad de encontrar un camino de esperanza, está también la posibilidad de algo peor. Por eso es que hay que ser muy cauteloso, hay que ir llevando esto con mucha prolijidad por parte de quienes son los referentes que han quedado, que tampoco sabemos quiénes son porque no están presentes. No se sabe. No. Bueno, Oscar, gracias por venir a la Condado. Nos gusta mucho cuando nos visitas, así que bueno, muchas gracias. Las puertas abiertas para pegar un grito, para lo que quieras. Cómo no, gracias a ustedes. Gracias, Oscar, por el tiempo.